Vamos a un ejercicio que dice calcular la medida de los ángulos exteriores del triángulo HIJ si el ángulo H mide 60 grados, el ángulo I 80 grados y el ángulo J 40 grados. Aquí en la figura tenemos que esos tres ángulos son los ángulos internos del ejercicio. Nos está pidiendo hallar los ángulos externos, es decir, en este caso, el ángulo O, el ángulo N y el ángulo H que se ubican aquí en estas esquinas. Bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas diferentes, como lo expliqué en ejercicios anteriores. Podemos tomar la propiedad del ángulo llano o podemos tomar la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores, de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Con esto, ¿qué queremos decir? Si lo vamos a hacer por ese método, entonces podríamos decir que el ángulo J es igual a la suma de los dos ángulos interiores no externos, no adyacentes a él. Entonces, eso quiere decir que para el ángulo J, los dos ángulos internos no adyacentes son este de 80 y este de 60. Entonces, si lo hacemos con esa propiedad, tendríamos que el ángulo J es igual entonces a la suma del ángulo J, es decir, de 80 grados, que es el ángulo I, más 60 grados, que es el ángulo H. Entonces, si sumamos 80 más 60, 8 y 6, 14, nos da 140, lo cual quiere decir que el ángulo J es igual a 140 grados. Y así obtendríamos el primero de los ángulos exteriores que nos pide el ejercicio. Si hacemos los otros con la misma propiedad, entonces tenemos que el ángulo N va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, ¿cuáles son esos? Entonces, aquí podemos ver que tenemos el ángulo de 40 y el ángulo de 60. Estamos hablando del ángulo E. El ángulo adyacente es este. La propiedad dice que cualquier ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Los dos que no son adyacentes a él es el de 40 y el de 60. Quiere decir que entonces que el ángulo N es igual al ángulo de 40 más el ángulo de 60. Si sumamos 40 más 60, esto nos debe dar 100 grados. Así obtendríamos el ángulo N. Finalmente, el ángulo H pasa lo mismo. Entonces, el ángulo M va a ser igual, es el ángulo exterior, a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, los dos ángulos exteriores que no son adyacentes a él son este de 40 y este de 80, porque el adyacente es el de 60. Vamos a calcular el ángulo M, este ángulo que está aquí. Entonces va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, que es 80 y 40. Entonces tenemos 80 grados más 40 grados, lo cual quiere decir que el ángulo M es igual 8 y 4, 12, entonces a 120 grados. De esta manera hallamos los tres ángulos exteriores, de este ejercicio. También lo podemos hallar por el método del ángulo llano de 180 grados, como lo explicamos en unos ejercicios anteriores. Pero este método pues, puede resultar, si entendemos bien la propiedad, mucho más rápido. De esta manera, entonces, quedaría resuelto este ejercicio.